Mundo Psique. En el episodio del día de hoy quiero analizar una experiencia de vida que nos comparte una youtuber, Hispania. Es una experiencia fuerte de vida, el cual va de la mano con el otro video que analicé de Yayo, que de hecho es la persona acusada en este video. Y quiero analizar las reacciones y la experiencia, el testimonio de esta mujer, porque me parece que puedes identificar a el discurso de alguien que ha vivido un hilo de abuso, un historial de hilo de abuso desde la infancia. Y quiero poderlo desmenuzar aquí para que puedan tener herramientas y poderla entender un poco mejor. A las 2 de la mañana, la verdad es que nunca pensé que iba a hablar de esto. Y más allá de por lo que puede decir la gente, por miedo y porque existen muchas personas que no abren los ojos y por el hecho de que normalizamos muchas veces este tipo de cosas. Es muy raro, creo que son más los casos de personas que les ha pasado cosas así que las que no. Y eso... Esto que está diciendo es completamente cierto. Tristemente, en porcentaje hablando, un 98%, sí yo sé que es muy alto el porcentaje, pero un 98% de las personas hemos vivido algún tipo de abuso desde la infancia y generalmente, principalmente al inicio, es por familiares y no es el único tipo de abuso que se vive, sino que en la etapa infantil inicia. Tristemente así es. Y muchos de estos sucesos traumáticos son olvidados como mecanismo de defensa para poder funcionar en la etapa adulta. Y cuando te das cuenta que te quitas esa venda, que realmente es muy cierto que si has vivido un tipo de abuso de cierto tipo por alguna persona cercana a ti, dices, es más común de lo que esperas, desafortunadamente. Esto, bueno, obviamente surge por la represión sexual que han tenido ciertas religiones en la psique humana y bueno, pero esa es otra historia. Tiene que cambiar. Me gustaría empezar este video primero pidiendo una disculpa a Nat, porque cuando yo hice mi video de mi experiencia con varios youtubers, el cual ya lo puse en privado porque me sentí muy mal de haberla mencionado con alguien que la había lastimado tanto, me di cuenta que yo le estaba poniendo la atención, independientemente de si que su comentario estuvo fuera de lugar o no. El hecho de que éramos personas más inmaduras también en ese tiempo, pero eso nunca se va a comparar con otra cosa que medio mencioné en ese video. Y cuando la mencioné, no dije el nombre de la persona porque me dio mucho miedo, porque según yo, esa persona es mi amigo, pero ya me di cuenta de que no es mi amigo. Sin embargo, fue todo un proceso como para superarlo y entender que todo esto estaba mal, ¿no? Me llegó muchísimo. Y a pesar... En las historias de abuso, en las historias de maltrato y violencia, siempre se vive un proceso. Nunca es inicialmente sucede, demando y tiene un final feliz. No, siempre se tiene un proceso porque, bueno, lo menciona más adelante, pero la cuestión es que es un hilo que traes cargando desde la infancia. Entonces siempre va a ser un proceso, jamás vas a crecer y te vas a dar cuenta que estás dentro de un círculo vicioso, tóxico, en donde te están maltratando, ¿no? No te das cuenta y jamás te das cuenta al inicio, nunca. Mi indiferencia con ella me dio mucho coraje porque hay muchas personas que empezaron a atacarla o decir que era su culpa. Algunas personas dirán que igual yo no soy muy grande, ¿no? Y por qué yo voy a andar opinando de estas cosas, o que me da también miedo hacer este video y que la gente dijera que lo hago por unirme un mame o por seguidores, cuando ni siquiera... Es mucho coraje, ¿saben? O sea, como porque yo me expondría de esta manera nomás por querer audiencia. Es más un grito de coraje, ¿no? De algo que guardé durante más de 10 años. Cuando eres depredada o abusada y ya tienes un proceso de sanación, ya tienes un tiempo en el cual viviste esta experiencia y lo has trabajado dentro de ti mismo de verdad, lo que menos te da es tristeza.
Al principio sí son etapas, pero el coraje, la ira, la rabia, el odio es uno de los signos más clásicos de una superviviente de un depredador de este tipo. Entonces, que mencione que fue por vistas o algo, o que lo quería por vistas y así, eso créeme que no, créeme que alguien que sabe identificar, alguien que ha vivido un abuso, lo ve. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener coraje, ira, rabia, porque exactamente cuando te das cuenta que lo que viviste estuvo mal, que lo que te hicieron, que abusaron de ti, de tu confianza, de tu amor, de tu cariño, de todo, te da mucha rabia, mucho coraje. Y obviamente hay diferentes niveles de depredación, ¿no? En el caso que ella expone a cierto nivel, hay testimonios muy crueles, muy crudos, porque ya estábamos hablando de psicópatas. En este caso, me da la impresión que el que está siendo acusado tiene rasgos narcisistas, que quien ha tenido una pareja narcisista sabrá que sí son depredadores, pero no son tan crueles como los psicópatas. Entonces, sí. Y que no pensé que lo iba a decir. Sin embargo, me llegó muchísimo el video de Nat, porque muchas cosas que ella decía me sentí muy proyectada. La persona que voy a decir sí es Yayo, que algunos de ustedes lo deducen. Ese suspiro, ese, de verdad, o sea, me transmite una compasión, un sentimiento tan genuino de que de verdad le cuesta, de que de verdad ha vivido esta experiencia y este proceso y que es muy difícil sanar algo así. Entonces, me da mucha compasión y empatía desde este suspiro. Por Twitter, por medio de lo que dije en ese video de comentarios y en otro video donde también hablé de abuso sexual, que también cuando pasó lo de Kaeli lo quise decir y conté la historia sin decir el nombre de la persona, y llega un momento en el que ni siquiera un perdón puede sanar psicológicamente lo que... Ahora, desde la perspectiva psicológica de sanación, decirlo, contarlo, cuando recién viviste una experiencia así, es muy catártico y sanador para la víctima. ¿Por qué? Porque lo estás exteriorizando, porque de verdad lo estás empezando siquiera a entender, a sanar, o sea, decirlo a otra persona, contárselo incluso a miles, como es el caso de Hispania, es una forma psicológica de sanar inconscientemente, y sí sanas. Entonces, el hecho de que ella ya lo haya hecho en otras ocasiones, en otros videos, me da a entender que sí, obviamente vivió un abuso muy cruel. Te llega a ser, ¿no? Esta historia comienza hace 10 años, cuando apenas empezaba en YouTube. Yo conocí a Yayo por otras personas de YouTube y nos empezamos a llegar mucho por videollamada, ¿no? Y pues la verdad, yo en ese tiempo había tenido relaciones una vez en toda mi vida. Yo tenía 18, 19 años, y quieras o no, conocer a alguien que hace lo mismo que tú como que te enamora, ¿no? Empecé a hablar muchísimo por videollamadas. Me da mucha pena contar esto, de verdad. Eso es admiración. Que la verdad no quiero contar porque es exponerte, ¿saben? Y es que decir cosas que no quieres decir. Sin embargo, sé que si yo lo cuento, muchas personas van a dejar de hacer este tipo de cosas, como confiar en personas que ni conocen y desnudarse enfrente de esa persona en videollamada. Nunca sabes quién puede estar viendo ese video cuando es una computadora. No sabes si hay un backup de ese video, no puedes saber si esa persona lo está grabando o no lo estás viendo. Entonces, exactamente, y desafortunadamente todo lo que subes a la red queda en ordenadores gigantes que son donde se almacena en las nubes la información, ¿no? Sí, son almacenes gigantes de Big Data, ¿no? De Big Data. Y sí, es muy peligroso todo lo que compartes. Sí, es bastante peligroso que compartas cosas por internet, o sea, hablando ya de fotografías o videos de desnudos tuyos, ¿no? Íntimos. Sí lo es, pero desafortunadamente es común, o sea, es común que lo hagamos. Ahora, me
da mucha alegría que ella lo comparta como para prevenir a otras personas. Eso habla de su empatía y su calidez humana, su compasión de ella. Aunque de cualquier manera, si vas a ser depredado por un narcisista porque es algo que traes desde la infancia, lo vas a hacer y vas a cometer esos errores. Y es bueno intentar prevenirlos, pero van a pasar y cuando pasen, lo importante es no sentirte culpable, como lo vamos a ver más adelante, porque todos cometemos errores. Debería decir esto, pero es que a mí lo que me da coraje es que, bueno, pasó lo que pasó, ya ustedes deducen, pasó el tiempo y lo conocí ya en persona en México y me gustó muchísimo. Sin embargo, empezó a salir con Kelly y pues yo... Aquí donde dice que pasó lo que pasó, lo menciono porque en otro video de ella misma que lo vi para poder estar documentada, menciona que obviamente ella se expuso ante Skype, esta red de comunicación de vía internet en donde pues obviamente tienes videollamadas, y Yayo lo que hizo, abusando de su confianza, fue haberla grabado mientras ella estaba pues haciendo este acto, ¿no? Y obviamente lo guardó. Me alejé y ya, ¿no? Empezamos a llevarnos otra vez más, y me confesó que él tenía una foto de una morra que yo conocía en la preparatoria con la que a veces hablaba y que yo le había presentado. No me acuerdo si ellos se conocieron, pero pues el chiste es que se empezaron a llevar. Y yo le dije, neta, y le dije, de mí no tienes nada, y me confesó que tenía un video mío. Yo en ese momento me emputé y levanté la computadora y le dije que lo borrara. Me borró el video, según él, y yo me salí molesta. Y cuando le pedí una justificación, me dijo que era porque lo hacía para masturbarse. Él me prestaba su laptop y a mí se me ocurrió poner... Ok. A 3 puntos. Los narcisistas, aparentemente, tiene rasgos narcisistas, Yayo, guardan trofeos como recuerdo. En este caso son videos o fotos de mujeres con las que estuvo involucrado de cualquier manera. Es su forma de tener un recuerdo que le dé a su ego un boost, una levantada, por así decirlo. Así funciona la mente de los depredadores. Otro rasgo que me llama la atención es que obviamente pues lo utilizaba para masturbarse, ¿no? Generalmente, como rasgo característico de los narcisistas, tienen una desviación sexual y esto raya ya en la parafilia. Las parafilias son desviaciones sexuales que tienen los seres humanos porque en algún momento de la vida se desviaron y empezaron a experimentar y les gustó. Los narcisistas tienen esto muy marcado y aquí en el testimonio de Hispania lo estamos perfectamente viendo. .mob, porque no sé, dije, bueno, pues cómo guardarías un video de Hispania x.mob, ¿no? Y cuando puse eso, el video apareció. O sea, él tenía un backup de no solamente de mi video, sino de una carpeta que se llamaba Fan, y tenía muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía 4. O sea, aquí no está diciendo 5, está diciendo muchísimas víctimas ahí en su lista, ¿no? En su estela de víctimas que dejan los narcisistas. Esto obviamente es un megafoco rojo, una bandera roja gigante de un rasgo muy característico. Y recordemos que para poder decir que alguien es narcisista es, ok, no es una característica, no son 2, son 3, sino que ya son 4, 5, incluso teniendo solo 1 o 2 ya es bastante grave el asunto. Pero aquí el personaje acusado tiene varias. Entonces sí hay que reflexionar sobre esto que está diciendo. No es normal, no es sano que guarden el historial de las personas con las que han estado y que se masturben con ellos. Eso es un signo, es un síntoma, un rasgo de que algo no está bien dentro de ti. Y obviamente hay muchas cosas que no están bien dentro de nosotros, pero los narcisistas es llevado a la quinta potencia, es
a la máxima potencia. Y eran youtubers en ese tiempo. Yo nunca le dije nada a estas chicas. Esto fue hace como mucho tiempo. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta de la laptop. Y le reclamé, le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes estas fotos, no? Me dijiste que nomás las tenías en tu computadora, ¿qué pedo? Y me dijo, ay, qué bueno que las borraste, no sabía, seguro se hizo un backup en automático, ¿no? Verme un poco tomada y verme ese video y cómo confié en ese güey y cómo ese güey se atrevió a grabarme, que independientemente aunque no lo pasara y que era para él, no me importa, o sea, nunca se me olvidar las imágenes de ese video, ¿no? Y desde entonces en mi vida volví a tener videollamadas de ese tipo porque me quedé traumada de por vida. Claro. Yo en el momento la verdad es que no quería decir nada porque las pocas personas, y es algo que me prendió bien cabrón de Nat, ¿no? Que ella decía que lo normalizaban, y es algo que me pasó a mí. O sea, que yo le decía a personas como lo que me había pasado y me decían, pues es que así es él. O luego coincidía que mis historias eran parecidas a la misma historia de otras chicas. Más que lo normalizaran, a mí me llama la atención que quizás sea posible que no hayan sido depredados por un ser de este tipo. Es decir, hasta que no te pasa, no lo puedes experimentar, no puedes dar testimonio de la misma manera. Entonces es probable que esas personas a las que se acercó Expania probablemente no hayan tenido este tipo de experiencias para poder llevar el proceso que se tiene que llevar, para caer en cuenta que es algo que traes desde la infancia, sanarlo y demás, ¿no? Y dar testimonios y empezar a ayudar. Entonces quiero pensar que va por ahí y no que no lo hicieron con mala intención. Que obviamente luego hay personas que sí lo hacen con mala intención, pero generalmente es por ignorancia. ¿No? Como de que, sí, a mí también me hacía eso, a mí también tuve historias con él y sí, y mi problema era que como todo el mundo lo normalizaba y todo el mundo en ese tiempo era como el tío, así todo el mundo quería estar con él y todo el mundo era su amigo y lo seguía, y yo sé que algo había dicho de mí porque muchas personas... Los narcisistas siempre están en puestos de poder, al igual que los psicópatas, pero esa es otra historia. Y abusan ya sea de su puesto de trabajo, de su lugar en donde tienen poquito o mucho poder. En este caso el poder de la persona acusada, que es Yayo, era de mucho prestigio, por así decirlo, en ese momento, como lo menciona Hispania, ¿no? Y de eso se aprovechan los narcisistas. Obviamente eligen bien a sus presas, a sus víctimas. No van a elegir a alguien que sí alce la voz en su momento porque no van a poder depredar a gusto. Como que se alejaron por llevarse con él y porque él tenía como de, no me quiero llevar tanto con Hispania, o no le digan Hispania, cosas así. Y a mí me da sentimiento, ¿no? Que era como, ok, mucha gente con la que me llevo no me puedo llevar porque lo aman a este güey y yo no puedo decir nada porque si lo digo me dicen como de que, es que así es este güey, pues no mames, ¿no? Y por eso nunca lo dije. Y te da miedo, obviamente, tanto que te manden o que publiquen fotos tuyas que al final no sabes si tienen o no. Lo que decía Ana también, ¿no? De que la gente te conozca por eso. No quieres ser conocido por eso, quieres ser conocido por lo que te apasiona, ¿no? Nada me mama como hacer documentales, como viajar, como enseñarles, y quiero dejar un mensaje positivo, y por eso mismo que quiero dejar un mensaje positivo dije, tengo que hacer este video, porque si no estoy actuando en contra de mis principios, de lo... Aquí es bien importante poder trabajar la culpa tóxica, la vergüenza tóxica que absolutamente todos tenemos. Cuando somos víctimas o supervivientes de un predador, en este caso posiblemente un narcisista. La culpa tóxica es este sentimiento de vergüenza, obviamente, que surge por haber sido depredada, pero todo lo contrario debe de suceder y obviamente es un proceso que lleva el sentirse segura de ti misma, sentirse de nuevo confiada y agarrar esa autoestima que hicieron mierda en su momento para poderte edificar más fuerte. Y obviamente entender que es algo que traemos cargando desde chiquitos y que al 98% de la población le pasa, solo que cada alguien lo esconde mejor, cada persona lo esconde mejor. Y algunas personas lo utilizan para dañar a otras personas si no lo han vivido, ¿no? Pero en el mayor porcentaje de los casos sí pasa y es más probable que suceda por un familiar. El primer
el primer inicio de abuso sucede por alguien cercano o un familiar en la infancia. No lo recuerdan casi nunca, lo bloquean. Después de grandes se tiene una experiencia de pareja depredadora en donde la persona te va a hacer trizas mierda como sea posible y posiblemente tú despiertes y te des cuenta que lo traes cargando desde la infancia. Entonces es bien importante trabajarlo. No le pasa a todas las personas, obviamente solo a las personas que vivieron en un ambiente de violencia, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí es muy, 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 muy importante trabajar la culpa tóxica porque de nada tienes culpa tú como víctima, ¿no? Genuina. Es el feminismo y es sorora, ¿no? Cuando yo borro esta carpeta y nunca le digo a estas chicas nada, pasa el tiempo y yo, la verdad, una parte de mí como que me sigue gustando él, ya sé que está mal y honestamente... No, este es otro signo, síntoma, característica clásica de una víctima, de un depredador. Ya sé, me seguía gustando él, ya sé que está mal. No, no está mal, se llama disonancia cognitiva y sucede absolutamente en todas las supervivientes de depredadores, ya sea psicopáticos o narcisistas. Que recordemos, los psicópatas siempre son narcisistas, pero un narcisista no siempre es un psicópata. Entonces, siempre al terminar una relación o incluso cuando estás en la relación, sucede este mecanismo de defensa que se llama disonancia cognitiva, que es cuando tu cuerpo mental no coincide con tu cuerpo emocional. Tu cuerpo emocional lo quiere, lo desea, lo ama, pero tu mente te está diciendo, no, es que esto no está bien, de verdad, no coincide lo que yo estoy viendo afuera, que es un monstruo, me está depredando, me está haciendo esto, me está ninguneando, sobajando, maltratando, violentando. Pero yo lo amo y lo quiero porque en la etapa inicial obviamente te engancharon, pero es un choque de dos cuerpos que no coinciden y de verdad entras en un conflicto muy fuerte, muy muy fuerte y no es fácil de trabajar. De hecho, mientras estés en la indefensión aprendida con la disonancia cognitiva, estás en peligro de que el depredador te vuelva a succionar o que otro depredador venga y te succione. Es muy importante trabajarla y este es un síntoma clásico, clásico. La disonancia cognitiva es clásica en una superviviente. Lo que me hizo agarrar la onda y abrir los ojos fue que hace un año, al principio de la pandemia, terminé una relación muy dolorosa que también me estuvo extorsionando con publicar cosas mías. Lo que les mencionaba anteriormente, para poder caer en cuenta y despertar que eres una presa fácil para los depredadores, es porque en la etapa adulta tienes que vivir una experiencia semejante al dolor de tu infancia. Puede ser que hayas vivido varias parejas y no te despertaron, pero tenías el patrón del depredador, hasta que vives algo muy doloroso, supremamente doloroso, que te recuerda ese dolor de la infancia. En el caso de Hispania lo menciona perfectamente, ¿no? No abrí los ojos, no caí en cuenta hasta que ¡pum! Esto estuvo tan fuerte que desperté. Y así pasa. Entonces, viéndolo positivamente, es la oportunidad de empezar a sanar todo ese historial que traes cargando de abuso. Me decidí ir a terapia psicológica por un largo tiempo y fue cuando empecé a entender por qué yo hacía esto. Todo este tiempo yo normalicé la violencia porque crecí con violencia y digo, ahorita no. Exactamente. Las supervivientes o las víctimas de depredadores siempre crecemos en un ambiente hostil, en un ambiente de violencia, en un ambiente en donde obviamente las carencias, las necesidades emocionales, psicológicas y demás no fueron cubiertas de la manera más satisfactoria y obviamente hay carencias emocionales en el sentido de dependencia. Esto los depredadores narcisistas psicopáticos lo saben perfectamente porque, bueno, las características de la víctima son muy puntuales, como tener empatía, somos seres empáticos por naturaleza, seres brillantes, magnéticos, con muchísima luz, que tenemos mucho que aportar. Entonces, bueno,
Eso es en lo positivo. En lo negativo, obviamente crecimos en un ambiente no tan agradable como lo está mencionando Hispania. Y ella menciona ahorita más adelante, no tiene mucho que ver, no corazón, lo tiene todo que ver. Es un patrón que traes cargando, que todas las víctimas traen cargando desde la infancia. Y eso te hace presa al depredador. Es por eso que a mí me llama la atención. Quizás sí sea un narcisista, Yayo, ¿no? Entonces tiene todo que ver Hispania. Venimos a hablar de eso, ¿no? Pero de cierta manera yo normalicé muchísimo cómo me trataba Yayo por quererlo, porque estaba enamorada de él, y normalicé que me dijera cosas súper crueles, y normalicé que yo no quisiera coger y decirle no, no quiero, y él, ay, bueno, déjame te toco y me la jalo, y para mí era normal eso, ¿sabes? Como de, bueno, pues ya le voy a decir que sí, porque pues, me voy a quedar a dormir aquí, no sé, ¿saben? O sea, son muchas cosas que sé que están, a lo mejor los estoy confundiendo mucho, los estoy revolviendo mucho, pero No, no revuelves ni confundes, todo está conectado como lo mencioné. Es un hilo de patrón conductor de violencia. hay que entender que es muy difícil alzar la voz y estar en esta situación, porque es muy grande que la gente te quiere ver como víctima, y hay gente que te va a decir hazlo, y hay gente que te va a decir no lo hagas, no te expongas. Es que hay un momento en que la víctima, porque sí somos víctimas, hay un momento en que la víctima tiene que dejar de serlo y dejar ese, no estoy diciendo que sea el caso de Hispania, hablo en las víctimas en general, que el patrón es este. Tienen que dejar de ser víctimas para alquimizar, canalizar y sublimar esa experiencia dolorosa en ser una superviviente. Porque cuando eres una superviviente, estás empoderada, tienes autoestima, la has trabajado de nuevo para edificarla más fuerte aún, para que no llegue un depredador y te la quite de nuevo. Y de verdad pasas a ser ahora un ejemplo de fortaleza para las personas que fueron víctimas o están siendo víctimas o pueden ser víctimas. Entonces no es malo que se vea a la persona como víctima, pero sí tiene que haber ese proceso de cambio. Es normalizarlo, y es que a lo mejor no es el único creador de contenido que ha hecho estas cosas, y a lo mejor lo que me hizo a mí no se compara con lo que hizo otras chicas. Yo no iba a hablar de esto, no iba a mencionar, no iba a decir nada, sin embargo decidí acercarme a una de las chicas de las fotos que yo vi que tenía, ¿no? Y videos y videollamadas donde las grababa desnudas sin su consentimiento. Y le escribí y le dije, ¿sabes qué? Vi esto tuyo y quiero que sepas que yo nunca dije nada, sin embargo vi el video de Nat y me malviajé muchísimo porque pasó esto, y les conté todo, y le conté todo a esta chica, y esta chica me dijo, lo que estoy poniendo en estos screenshots, que, que en sí es como a mí también me pasaron cosas horribles con él, y por decirle que no, mucha gente me dejó de hablar. Y yo sé que no es el único, y sé que no es la única que les ha pasado, y sé que hay muchas chicas atrás, y yo sé que, no sé, la gente puede cambiar. Sin embargo, me impresiona cómo hasta la fecha es... Sí y no. En el caso de los narcisistas cambian. Generalmente es para peor y es muy complicado. Es que sí pueden sanar, pero tienen que tener una revolución psicológica y emocional, espiritual, casi casi una epifanía que está muy canija de conseguir para poder de verdad empezar un cambio. Es muy complicado que un narcisista cambie para bien. He escuchado que le hice a amigas mías comentarios muy, muy fuera de lugar, porque ellas me dicen de ve lo que me dijo este güey, y que ese güey no haya cambiado. Yo siento que desde que empecé a ir a terapia lo empecé a perdonar, ¿no? Pero me daba mucha impotencia nunca haberlo dicho, y que luego la gente a ti te ve como que, ah, puta, o estás rogándole a alguien, o que, ay, pinche vieja rara, no le hablen, porque el güey que no te quisiste coger empezó a hablar mal de ti, y que es parte de nuestra cultura, y está bien feo y tenemos que eliminarlo. Y yo sé que a lo mejor por hacer este video me ganan muchos enemigos. Espero que esto realmente sirva para que más personas, tanto creadores de contenido como ustedes, alcen la voz y paremos esto. Y que ya esa persona sienta vergüenza
porque uno se siente sucio después de estas cosas. Justo esto, ¿no? Esa persona si es un narcisista, porque podemos dejar obviamente la pregunta, la posibilidad abierta a que Yayo quizá no sea un narcisista, aunque los indicios aparentan que sí. Podemos dejar abierto que no sea, pero el hecho de que un narcisista sienta vergüenza, pena o se siente humillado, solamente es porque está siendo expuesto el personaje, no porque realmente sienta una culpa dentro de sí mismo por lo que le hizo a la víctima. Hay que aprender a diferenciar eso. Entonces, más bien este video sirve para ella misma como superviviente sentirse mejor y sentir apoyo y que apoyar a las demás personas y mujeres. Porque lo que sucedió fue con Yayo fue que hizo una video respuesta hacia ella. Desde mi perspectiva, siendo completamente manipulado y articulado para generar una supuesta empatía de perdón. Entonces, yo creo que de algo le ha de funcionar a Hispania que pues le pida perdón, ¿no? Pero sería más maravilloso que fuera una disculpa genuina, que es muy difícil de verdad identificar si en un narcisista está arrepentido de verdad. Es muy complicado, porque de nuevo vuelve a lo mismo, hay que saber identificar si tuvo un cambio tan radical este personaje para poder de verdad sentirse arrepentido y genuinamente pedir una disculpa porque sabe el daño que le hizo a sus víctimas, no víctima, víctimas. Entonces es muy difícil poderlo medir. A mí me da la impresión de que solamente saca un discurso para disculparse, ¿no? Pero lo que aquí quiero recalcar es lo que ella menciona, que mencionaba más atrás en el video, y es que la culpa tóxica es algo que hay porque no debes de sentirte tú culpable, pero yo sé que así se siente uno después de que es depredado, porque pues obviamente que te hicieran tantas cosas, tanto daño, ¿cómo permitiste que a niveles tan exagerados pero de nuevo volvemos a algo que quizá teníamos que vivir para entender de dónde venimos, sanar esas carencias, esos huecos emocionales, fortalecernos y ser más chingones. Y te sientes avergonzado y si dicen, es tu culpa, cuando no es mi culpa, ¿saben? Yo ni siquiera di mi consentimiento. Y la verdad hay muchas cosas que no voy a decir por vergüenza y porque también son cosas que yo permití. Cuando yo salí con Roberto, que estoy también mucho tiempo, él supo qué pedo, ¿no? Le conté mi historia con él y obviamente lo odiaba. Y no me... O sea, él odiaba que yo me juntara con todos los youtubers porque sabía que muchos me habían hecho daño. Creo que hasta le tuiteó cosas y creo que siempre le estaré agradecida a Roberto que gracias a él me quité esos miedos y esos tabús que tenía, ¿no? De inseguridades, como decirme comentarios muy hirientes a la hora de tener relaciones que te acomplejan con tu cuerpo, y me ayudó como a... Eso es algo que también los narcisistas, psicópatas o narcisistas hacen. Los depredadores necesitan hacerte sentir miserable, quitándote tu autoestima, tu empatía, tu trabajo, tus relaciones filiales más importantes, tus amigos. Necesitan destruir todo tu entorno. Empiezan con la autoestima de ti mismo, te hacen sentir mal con tu cuerpo, si tú te sientes especialmente brillante en algún área, no sé, arte, música, teatro, no sé, te sientes bonita, te sientes inteligente, brillante, lo que sea, eso el narcisista se va a encargar de quitártelo. Poco a poco lo va a ir minando para que él se pueda sentir superior, porque es la única manera que ellos conocen de sentirse un poco bien consigo mismos. Es una forma retorcida de alimentarse y eso hacen los narcisistas. Entonces está mencionando Hispania que la hacía sentir mal con su cuerpo, con su forma de ser y de estar, y eso es una característica clásica de un depredador narcisista, porque están vacíos por dentro y es la única forma en la que ellos pueden llegar a sentirse un poco bien, porque se acaba la víctima y ellos siguen igual, de vacíos. A dejar de sentirme avergonzada con mi cuerpo,
que las cosas que me había dicho, pues esta persona no eran reales, ¿no? No quiero irme más a detalle porque creo que lo que tenía que decir ya lo dije por el hecho de que involucré a otras personas y no eran 5 o 4, eran muchísimas las chicas, pero no, Wow, qué no lo impresión. sé, la verdad es que si yo no hubiera hablado con una de las chicas y ella misma me hubiera mandado este mensaje, no sé, la verdad es que para mí el día de hoy aprendí una gran lección, ¿no? A veces las mujeres somos bien pederas con otras mujeres por cosas bien pendejas y no vemos que a veces los hombres nos hacen cosas bien culeras. Y no estoy diciendo como, ay, mujeres contra hombres. Me gusta mucho porque ella aclara aquí que no es una cuestión de hombres contra hombres o de hombres contra mujeres o viceversa. La verdad es que el feminismo no tiene nada que ver aquí. Quiero aclararlo muy bien porque hay mujeres que son psicópatas y de hecho estadísticamente son más crueles, sanguinarias y malditas que los hombres psicópatas porque son más inteligentes básicamente. Entonces, no es algo que sea excluyente de solo hombres o mujeres. Hay hombres que son depredados por mujeres muy crueles, como es el caso de Amber Heard y Johnny Depp, que bueno, aún todavía no sé quién realmente es la víctima porque a pesar de que hay pruebas, también hay pruebas del otro bando y bueno, no me quiero desviar, pero recordemos que el golpe maestro de un psicópata, el golpe final maestro de un psicópata es cuando se hace pasar por víctima de su víctima. Poder identificar quién es genuinamente la víctima se puede hacer solo a través de los discursos y la historia de vida que te puede contar la persona. En el caso que lo menciono, honestamente no lo sabría decir, pero aquí lo que está diciendo Hispania me gusta mucho porque es importante aclarar que no es algo que solo sea de hombres hacia mujeres, sino que también las mujeres son muy crueles siendo psicópatas. Hay muchos ejemplos de ellas en la pantalla grande, ¿no? Que pueden ser devastadores. Nada por ahí. Y esas cosas, normalizarlo y que tus amigos normalizan, hacen que tú nunca hables y que crezcas normalizando y pensando que tú tienes un problema. Y que si hablas te van a decir que solo lo haces por hacerte la víctima. Y yo sé que sí hay muchas morras que mienten y que lo hacen por chingarse a los vatos porque no los pelan. Sí, exactamente, lo está mencionando aquí, ¿no? Perfectamente. Es que hay tantos casos en donde la mujer miente. Y obviamente por eso no es que yo no crea en el yo sí te creo, sino que hay que analizarlo muy bien para poder decir, ok, eres una víctima, tu discurso, todo tu cuerpo, lo que me estás contando de tu historia, me dice que eres una víctima, de verdad, una superviviente por tu historia de vida. Entonces, no es solo lanzar acusaciones así por así tan fuertes, porque sí ha habido casos en donde los hombres están encerrados y no son culpables y pagan condenas de por vida y eso es muy delicado, muy fuerte. Y la sentencia de juicio de la masa tiene que, yo creo, ser un poco más reflexiva, introspectiva, antes de lanzar un juicio así de fuerte de tú eres culpable, tú no eres culpable, ¿no? Aparentemente todo puede indicar ciertos rasgos en este caso de que obviamente España sí vivió un abuso súper fuerte, súper marcada la historia de abuso en su vida y es muy triste. Sin embargo, esta vez no es el caso, ¿no? Y Exacto. yo sé que es más una chica en la que ha tenido este tipo de situaciones con él. Yo sé que no puedo regresar el tiempo después de hacer este video y si lo subo, ya no marcha atrás, ¿no? Y esto quedará expuesto. Y quiero pensar de la manera más positiva que por esto más personas van a alzar la voz. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que dejar de quedarnos calladas y decir las cosas al momento. Yo me tardé 10 años y a lo mejor nunca lo hubiera hecho. Que hace poco una de mis mejores amigas me... Ella se tardó 10 años. Hay personas, mujeres u hombres, que tardan una vida entera de abusos, ni siquiera entendiendo que están a un lado de un depredador. Un narcisista más bajo, psicópata lo peor. Ni siquiera entendiendo que duermen con el enemigo en verdad. 40 años de matrimonio y se vienen enterando después que, ok, estas son características que hay que tener en cuenta.
muy peligrosas que es posible que estés con un depredador, y por algo se despierta este instinto de supervivencia, ¿no? Pero a lo que voy es que el tiempo es relativo cuando eres víctima, superviviente de abusos. Es una historia, pues, no sé, es muy relativo. Hay gente que se da cuenta luego, hay gente que tarda años, e incluso 10 años me parece no es tanto tiempo. Me da muchísimo gusto que se haya dado cuenta y que haya levantado la voz en este tipo de abuso. Pero en cuanto a que es mucho, realmente comparándolo con las otras historias de abuso de muchas supervivientes, no es tanto. Incluso en este momento están muchas mujeres siendo depredadas actualmente por su pareja y ni siquiera lo saben, porque no saben que existe un concepto que se llama psicópata integrado o narcisista. Confesará que esta persona le mandó, le escribió solamente para mandarle y pedirle nudes cuando ella ni siquiera le había escrito. Me hizo darme cuenta de que él nunca va a cambiar, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que acepté y que estuvo mal que las aceptara, y ahora lo sé. Y no estuvieron pues no mal. lo voy a negar, ¿no? Yo sí estaba muy enamorada de él, por eso llegué a hacer ese tipo de cosas. Si algo tengo que agradecer de esto que me pasó, que es algo que no le deseo que le pase a nadie, es que Esto que acaba de decir ahorita, en este momento, Hispania, esto es algo que no le deseo que le pase absolutamente a nadie. Es algo de verdad tan característico que una víctima superviviente dice. Es el discurso que después de haberlo vivido, procesado, alquimizado, entendido, bajado, de verdad dices, wow, estuvo tan fuerte, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es un discurso que se repite en muchas víctimas. enseñó a nunca confiar en una computadora O narcisista. o en un electrónico, porque no sabes quién puede llegar a tener esa información o ese video, o si hay hackers, o si esa persona, no sé. Y lo aprendí de una manera muy fuerte. Sé que esos videos ya no existen porque los borré enfrente de mí de todos sus dispositivos, y esperemos que esos videos de verdad ya no existan, porque los narcisistas tienen algo mal en su cerebro, de verdad. Están distorsionados y están trastornados, y ellos siempre sus reliquias, sus trofeos los guardan como un tesoro. Probablemente lo tengan en la computadora, muy escondidos como ella lo encontró, pero muy posiblemente lo tengan en la nube en alguna parte, o si son más canijos, en algún terabyte USB, algún dispositivo en donde lo hayan podido guardar muy bien. Entonces, en verdad espero y sí haya borrado, pues, que haya sido la única copia, vaya. y sé que esa computadora se les compuso. También yo no supe honestamente si él tenía backup de sus carpetas de diversión, pero yo sé que él no publicó nada con nadie, y quiero pensar que no las estuvo pasando y creerle que nomás lo usaba para su beneficio propio, y ya no sé qué más decir honestamente. Creo que lo que tenía que decir ya lo dije. No se queden calladas. En la descripción voy a dejar información para que hagan denuncia. También tienen que saber que en México ya está aprobada la ley Olimpia, por ende este tipo de cosas y acoso que te pueden llegar a hacer por publicar fotos íntimas tuyas o videos, ya es algo muy penal en México. Por favor, si algún día me encuentran en la calle, no me vayan a decir, ay, qué feo que te pasó lo de ella. No me hablen de él, por favor. O sea, si me quieren decir, wow, qué fuerte que hablaste la voz, chingón, pero no me hablen de él en persona. Si eres mi amigo y eres amigo también de él, espero que sigamos siendo amigos. Tenemos que ser un poco más empáticos con las personas. Y pues nada, creo que es todo lo que tenía que decir. En la batalla por salir sobreviviendo de una historia de abuso, recordemos siempre, y estoy parafraseando al doctor Iñaki Piñuel, recordemos siempre que existen solamente diferentes grados de derrota. Siempre que eres víctima de un depredador, ya sea narcisista o psicópata, vas a terminar perdiendo todo.
y hay diferentes grados. Obviamente los asesinatos son el grado superior y obviamente pues como te dejan en el hoyo es no tan grave, aunque sí es muy grave, pero no te quitaron la vida, ¿no? Física, solo la emocional y la mental, pero la física prevaleció. De cualquier manera, a lo que voy es que Hispania es una guerrera, es una superviviente. Me parece formidable su discurso en el sentido que me causa mucha empatía porque identifico los patrones de una superviviente genuina, ¿no? Y le quiero decir que de verdad es una guerrera, una superviviente y que todo lo que vivió debe de sentirse orgullosa, orgullosa verdaderamente, no apenada, porque tiene la exposición para poder poner el ejemplo de ser una guerrera, una mujer que sobrevivió todo esto y aún así sobrevivió y se repuso. Entonces, gracias por la exposición, por el testimonio que yo sé que a muchas personas le va a servir. Si te gustó el video, por favor déjale me gusta, suscríbete al canal y de verdad te agradezco mucho que hayas llegado hasta al final del video. Déjame en los comentarios tu opinión y nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda que no estás sola ni solo.